El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Job, capítulo 13, verso 15. Allí vamos a colocar el fundamento. Leemos entonces la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: he aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Amén. El día sábado, cuando estuvo aquí nuestro hermano Milton Torres y cantó la historia del siervo Job, hubieron cosas que a mi vida resaltaron acerca de la vida de este hombre. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de su vida y mirar a este hombre, la firmeza y la determinación que tenía en Dios, que aún por encima de las circunstancias, las adversidades que se le presentaron, este hombre determinó en su corazón mantenerse en integridad, en obediencia al Padre. Y para esto vamos a ir al capítulo 1 de Job, para ir detallando algunas cosas que este hombre vivió y que nosotros hoy en día tenemos que aprender, mirar la vida de este hombre como un ejemplo para nuestras vidas, que aunque se le levantaron tempestades, situaciones adversas, fue un hombre que no negó su fe, sino que se mantuvo centrado en su fe por encima de todo lo que estaba viviendo. Dice el verso 1: había un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Mire lo que dice: era un hombre perfecto, era un hombre recto y era un hombre temeroso de Dios. Qué cualidades, ¿no? Temeroso de Dios. Se alejaba del mal. En su Biblia creo que dice apartado del mal. Es decir, que estaba alejado del mal. Recuerde que el temor de Dios aborrece todo lo malo. Y este hombre era un hombre temeroso de Dios. Aborrecía todo lo malo, odiaba lo malo, lo aborrecía. Es por eso que dice la Escritura que era temeroso de Dios y que se alejaba de lo malo, estaba apartado de lo malo por el temor de Dios que estaba en su vida. También dice que era perfecto y recto. La palabra aquí perfecto no se refiere a una persona que estaba sin pecado, sino más bien perfecto en sus esfuerzos en hacer todo lo que él podía hacer para agradar a Dios. Sabemos que ninguno somos perfectos, pero era un hombre que hacía todos sus esfuerzos para poder agradar a Dios en todos sus caminos. Dice el verso 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, es decir, tenía 10 hijos. 10. Y su hacienda era de 7,000 ovejas. Miren lo que dice: 7,000. Tenía 10 hijos. La hacienda que tenía 7,000 ovejas. Para verle la cara a 7,000 ovejas hay que vérsela bien. Y tenía también 3,000 camellos.
7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. De manera que aquel varón era el más grande de todos los hijos del oriente. Es decir, hablaba de el más grande en cuanto a la riqueza, en cuanto a todo lo que poseía, todo lo que tenía. Imagínese, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Tenía todo esto. Dice el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Los 7 varones hacían banquetes cada uno en su casa. Y estos 7 varones mandaban a llamar a las 3 hermanas y hacían banquetes, y no solamente comían, sino que también bebían. Es decir, se emborrachaban. Y sucedió que mientras pasaban en turno los días de esos banquetes, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, es decir, que ofrecía 10 holocaustos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en su corazón. De esta manera hacía Job todos los días. Aquí vemos un error de este hombre, y es que en vez de corregir a los hijos, se va a ofrecer sacrificio a Jehová. Hay un momento donde hay que orarle a Dios. Hay un tiempo donde hay que buscar el rostro de Dios. Pero también hay un tiempo donde hay que accionar, corregir, disciplinar. Y el error que este hombre comete aquí es, en primer lugar, no disciplinar. Y en segundo lugar, moverse por temor a ofrecer sacrificio a Jehová. Esto le abre unas puertas para que Satanás mismo pida a Job delante de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda que dentro del reino de Dios y el reino de Satanás se mueven bajo leyes, bajo principios. Hay leyes y principios que rigen el reino de Dios y el reino de Satanás. De manera que cuando nosotros aplicamos un principio de ellos, traen la consecuencia o traen la bendición. En Deuteronomio 28 dice que si oyere la voz de Jehová para obedecerla y guardar los mandamientos, y comienza a hablar todas esas cosas, dice, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay principios allí que cuando los obedecemos automáticamente se cumple la otra parte de eso. Es como la ley, si nos vamos a lo natural, hay las leyes naturales. La ley de la gravedad que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Si alguien se lanza al vacío, en el momento que él se lanza al vacío está activando la ley de la gravedad, que lo que sube tiene que bajar. Así que dentro del reino de Dios y el reino de Satanás, estos dos reinos se mueven a través de leyes. Y aquí vemos a Job, aunque era un hombre temeroso de Dios, no pecaba, es decir, se forzaba a obedecer la palabra de Dios. Vemos un error, que en vez de accionar a corregir, se va a ofrecer sacrificios por temor. Y como dije, esto le abre unas puertas al enemigo
para poder pedirlo delante de Dios. El temor atrae las cosas. El temor es como un imán que atrae las cosas. Él iba y ofrecía sacrificio por temor a que Dios trajera juicio sobre sus hijos. Miremos lo que dice el verso 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Quiero que cuando usted analice este versículo, no piense que está hablando de hombres y mujeres nacidos de nuevo, que son hijos de Dios. Cuando la Biblia presenta en esta traducción los hijos de Dios, no se refiere en sí al ser humano, sino que se referían a los ángeles que habían caído. Entre ellos Luzbel. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Por supuesto, ya el Señor sabía de dónde venía Luzbel, qué era lo que estaba haciendo. Ahora miremos la respuesta de Satanás. Y respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, de estar investigando cómo están viviendo los seres humanos. Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él le dice: de andar rodeando la tierra, de andar por ella. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Vigilando, pendiente de lo que está haciendo la gente. Y en este caso observando a Job. Como ya él sabía que Job había abierto unas puertas, se presenta delante de Dios. ¿Sabe por qué él se presenta delante de Dios? Porque tenía licencia, ya que Job había roto unos principios, tenía licencia para pedir a la familia de Job, para pedir lo que él tenía. Y Dios, como sabe que lo que usted y yo permitamos, Dios lo va a permitir. Lo que usted y yo decidamos para nuestras vidas, Dios va a permitir lo que nosotros decidimos. Yo no sé si me estoy explicando. Así que Satanás se presenta delante de Dios con un descaro. Y Dios le pregunta, tratando de sacar lo que hay en el corazón de Luzbel y que esto fuera escrito. Por supuesto, esto fue escrito por inspiración divina, porque Job no estaba ahí, o el escritor de este libro no estaba allí presente. De manera que Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él respondiendo le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, de andar averiguando qué están haciendo los seres humanos y en qué están fallando. Por eso a veces nos atrevemos a decir que cuando la persona piensa que nadie lo está viendo, el primero que está investigando cómo estás viviendo es el diablo. Ya cuando Satanás se presenta delante de Dios aquí, ya Satanás llevaba un reporte de cómo estaba viviendo Job. Él sabía esa área, pero sabía que estaba fallando en el área de los hijos. Y el verso 8 dice: el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire lo que dice Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Dirá el Señor eso de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Pero de Job estaba diciendo: no hay como él, nadie en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero miremos la respuesta de Luzbel, de Satanás. Satanás respondió al Señor diciendo: ¿teme Job a Dios de balde?
¿Sabe qué le estaba diciendo Satanás a Dios? Tú le has dado ovejas, le has dado bueyes, le diste 10 hijos, le diste muchos criados, le diste de todo. ¿No te va a servir? Claro, te sirve por conveniencia porque le has dado todo. Eso era lo que le estaba diciendo Luzbel a Dios. Descarado, ¿verdad? Decirle a Dios, no te va a servir si le has dado todo. No te va a ser fiel. Si le diste de todo. Leímos que le dio 7,000 ovejas. Le dio 500 yuntas de bueyes. 10 hijos, muchos criados. Era el más grande de la tierra en ese tiempo del oriente, de la parte del oriente. El hombre más bendecido que había. Y el diablo le dice a Dios, oye, no te va a servir, no va a ser fiel si le has dado de todo. Verso 10. ¿No le has dado tú cercado a él y a su casa y todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mire todo lo que había investigado en Luzbel. Todo lo que había investigado ese sinvergüenza. Le estaba dando el reporte a Dios de la investigación. Tú le has cercado a él, a su casa y todo lo que tienen de alrededor. Es decir, yo no puedo tocar nada porque tú no me permites tocar nada de allí. Tú lo has bendecido. Al trabajo de sus manos has dado bendición. La Biblia dice que todo lo que nuestra mano tocare será bendito. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Luzbel sabía toda la bendición de Dios que estaba sobre la vida de Job. El verso 11 le dice, pero extiende ahora tu mano y toca a todos los que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Miren lo que le dice el descarado a Dios. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Es decir, todo lo que tiene lo puedes tocar. Puedes hacer lo que tú quieras. En otras palabras, quito el cerco que tengo sobre él. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de la presencia de Dios. Quiero que usted tenga bien en claro que cuando Luzbel le dice a Dios, extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemas contra ti. Pero en el verso 12 Dios le dice a Satanás, todo eso está en tus manos. Es decir, que no fue Dios quien destruyó todo esto, sino Satanás. Y lo destruye por causa de que Dios ejerce allí la voluntad permisiva, no la voluntad perfecta. ¿Y por qué Dios ejerce la voluntad permisiva y permite que Satanás haga estas cosas? Porque el mismo Job había roto un principio. Y era que estaba operando en temor, y el temor atrae las cosas. Así que por causa de las reglas que estaban en los dos reinos, Dios tenía que permitir que Luzbel hiciera todas estas cosas. Y la Biblia muestra que Satanás se levanta y sale de la presencia de Dios e inmediatamente va directamente a comenzar a destruir todo lo que arropaba la vida de Job. El verso 13 comienza hablando acerca de la pérdida de todo lo que tenía. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían
y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Es decir, posiblemente era uno de sus cumpleaños. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, de repente atacaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los jóvenes a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la buena nueva o las noticias. Lo primero que el diablo hace es que levanta este grupo de personas que comienza a destruir lo que él tiene. Los sabeos se le llevaron todo y mataron a los jóvenes a filo de espada, y quedó uno solo para ir a decirle a Job, esto fue lo que pasó. Y yo quiero que usted mire ahí la guerra de palabras que el diablo comienza a utilizar, porque el diablo podía haber eliminado a todos los que estaban ahí. Sin embargo, dejó a uno para que fuera y le dijera la información, para comenzar a perturbar, tratar de perturbar su vida, sus pensamientos, para decirle lo que estaba aconteciendo. El verso 16, aún estaban hablando, y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Cuántos saben que esto no era fuego de Dios? ¿A quién fue que le dijo Dios, ve, todo eso está en tu mano? Los ve. Fuego de Dios cayó del cielo. Allá hay una guerra de palabras. ¿Sabe qué le estaba diciendo este hombre a Job? Fuego de Dios cayó del cielo. Jehová te mandó juicio. Y ahí estaban tratando de tumbarle la fe a este hombre, tratando de tumbarle la integridad, tratando de tumbar la obediencia a Dios, tratando de tumbar la firmeza a Dios. Primero llega uno y le dice, bueno, llegaron los sabeos, se llevaron casi todas estas cosas y mataron a los varones a filo de espada. Y cuando va terminando de llegar uno, llega el otro detrás. Fuego de Dios cayó del cielo. Otro mensajero del diablo. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, ¿qué dijo? O el verso 16. Aún estaba hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, el cual ha consumido las ovejas y los jóvenes y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Otro más que vino a traerle una información. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y se lanzaron sobre los camellos y los tomaron y mataron a los jóvenes a filo de espada, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. El enemigo iba destruyendo cada una de las cosas, pero dejaba a uno para que le llevara la información a Job y le dijera a Job todo lo que estaba pasando. Imagínense, llegar uno y decir, se llevaron unas cosas de allá y destruyeron a filo de espada a los jóvenes. Se levantaron los caldeos ahora y tomaron los camellos y destruyeron a los jóvenes a filo de espada. Y terminando el otro, llega el otro a dar la información. 3 malas noticias al mismo momento. Eso no fue que de repente llegó uno y a las 2 horas llegó el otro. No, eso fue de una vez, llegando uno en filita. Y terminando de hablar, dice la escritura, llegó el otro. Y terminando de hablar, llegó el otro con la mala noticia. Imagínese todo eso. Que en un día le digan a un hombre que perdió todo. Verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito.
y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para traerte la buena nueva. O la nueva, debo decir. Qué chupetica para... Imagínense en un día perder todo, en momento de segundo perder todo. Ahora, lo más fuerte que puede vivir una persona no es solamente las pertenencias, no era solamente los camellos, ni las ovejas que tenía, ni las yuntas de bueyes. Lo más fuerte para una persona es perder un ser querido. Pero este hombre no perdió uno, perdió 10 en el mismo día. ¿Usted sabe qué es perder 10 hijos en el mismo día? Creo que la última parte, el último toque que el diablo le da a este asunto era el toque para que este hombre dijera: hasta aquí llegué. Ya no te sirvo más, Dios. No quiero ser más tu hijo. Si voy a ser tu hijo y me van a suceder todas estas cosas, entonces ¿para qué te voy a servir? Pero no vemos un hombre aquí en las escrituras de esa forma. Vemos a un hombre, a un Job con un carácter. Un hombre que sabía dónde estaba parado. Un hombre que sabía dónde estaba fundamentado. Que aunque había perdido las ovejas, aunque estaba perdiendo las yuntas de bueyes, aunque estaba perdiendo la tierra, aunque estaba perdiendo 10 hijos en el mismo momento, vemos aquí un hombre que decide y estaba determinado a servir a Dios por encima de lo que sea. El problema de nosotros hoy en día es que si nos pica un zancudo en la iglesia, ya queremos irnos de la iglesia. Y a veces pensamos: Señor, ¿para qué te voy a servir? ¿Para qué te estoy sirviendo si estoy viviendo todas estas cosas? Pero ahora imagínese, mira Job, un hombre que era riquísimo en todos los aspectos. Y en el mismo día, a la misma hora y en momentos de segundos perder todo. Y la pérdida más fuerte que este hombre estaba viviendo era la pérdida de 10 hijos al mismo tiempo. 10. No era cualquier cosa lo que este hombre estaba viviendo. Sin embargo, cuando profundizamos en las escrituras, vemos a un hombre que por encima de las cosas que estaba viviendo, estaba determinado a seguir a Dios por encima de todo. El diablo le había dicho a Dios: toca todo lo que tiene y vas a ver cómo este hombre blasfema en tu cara. Te vas a dar cuenta cómo este hombre te va a negar. Va a dejar de ser tu siervo. Va a dejar de temerte. Va a dejar de servirte. Es decir, el diablo estaba haciendo un reto a Dios. Pero el diablo se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque se encontró con un hombre que sabía dónde estaba parado y que por encima de las circunstancias serviría a Dios por encima del problema, por encima de la adversidad, por encima de que había perdido todo. Había determinado servir a Dios. A veces perdemos un trabajo. Y de repente, como perdimos el trabajo: Señor, ya no te voy a servir. O nos suspenden en la iglesia del cargo y nos suspendieron: no, Señor, ya no te sirvo. De repente el hermano o la hermana llega a la iglesia y no nos saluda: no, ya yo no voy más para esa iglesia, no voy a congregarme más. ¿Qué tal si te pasara eso? ¿Qué tal si en el mismo día perdieras todo lo que tienes? El carro, la casa, todo. ¿Qué tal? Y en el mismo día perdieras todos los hijos. ¿Qué tal? ¿Seguirías sirviéndole a Dios? Voy a contestar muy rápido. Necesitamos hombres y mujeres en este tiempo así, hermano. Que no los mueva nada. Nada. Que cuando el diablo se tope con ese hombre o con esa mujer, se encuentre con una pared. Hoy en día dentro de la iglesia, y perdóneme hermano que sea tan claro, pero dentro de la iglesia se vive una niñería, hermano. Nosotros no hemos vivido nada.
A veces de repente se les picha el caucho al carro y de una vez empezamos a maldecir. Caemos como Pedro, que por causa de que cuando fue detrás del Señor, cuando le dijeron, tú como que andabas con él, maldición, no estoy con él, así dijo. La Biblia dice textualmente que él maldijo, dijo así. Solamente porque le dijeron a vos yo creo que yo te he visto con él. Solamente le dijeron eso y negó al Señor. Ahora perdió los bueyes, perdió las ovejas, perdió todo lo que tenía sembrado. Y además de eso, el regalo de último, 10 hijos en el mismo día. ¿Usted sabe qué es enterrar 10 hijos en el mismo día y a la misma hora? Qué mantequilla, hermano. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Dónde estamos? El verso 20, ¿no? Entonces José levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza o rasuró su cabeza y cayendo en tierra. ¿Cuántos están leyendo ahí? Y cayendo en tierra, ¿qué hizo? Ay, Dios mío. Qué mantequilla. Perdió las ovejas, los bueyes, toda la pertenencia y 10 hijos en el mismo momento. Rasgó su vestido, se tiró de cabeza al piso y adoró a Dios. Adoró a Dios. Dios mío. Yo creo que todavía nosotros estamos en pañales, hermano. Todavía estamos en pañales. ¿Usted sabe que vivir todo eso, todas esas cosas que él vive, perder todo en el mismo momento y al escuchar todas las noticias una tras otra, tirarse en el piso y adorar a Dios? ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Carácter. El hombre estaba determinado y fundamentado y anclado, si podríamos utilizar esa palabra, anclado en Dios. De aquí nadie me mueve. Y de repente a algunos le roban el carro. Dios mío, ¿y por qué me robaron el carro? Los de ustedes están cubiertos con la sangre de Cristo. Ahora no te voy a servir más. Yo recuerdo la expresión de un hombre en una ocasión que dijo, como mi papá y mi mamá no querían obedecer o servir a Dios y lo que hicieron fue oponerse a que yo predicara, yo dejé de predicar. ¿Qué le parece? Dejó el ministerio por papá y mamá. Aquí hay un hombre de carácter, Job. Se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y cayendo en tierra adoró. Verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y ahí está la expresión que muchos toman. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. La Biblia enseña que los dones y la bendición de Dios es irrevocable. Sin embargo, ya le expliqué al principio el por qué Dios permite estas cosas. Por causa de que lo que nosotros permitimos, Dios lo permite. ¿Cuándo? Cuando violamos principios eternos. Así que la expresión de este hombre es: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, salí desnudo del vientre de mi madre, sin nada, sin bueyes, sin ovejas, sin asnos, sin camellos y sin hijos. Y sin estas cosas voy a volver. En otras palabras, lo único que me queda es Dios, más nada. No se echó a deprimirse por causa de que había perdido todas estas cosas, sino que sale una confesión de su boca: desnudo salí y desnudo voy a volver. En otras palabras, lo que tenía era ganancia. No maldijo a Dios. No le dijo: Dios, ¿por qué? No comenzó a cuestionar al Señor. Simplemente dijo: desnudo salí y desnudo volveré. Dios dio y Dios quitó. Y ya está el punto y final.
En otras palabras, si a Dios, eso fue lo que quiso dar a entender él, pero nosotros sabemos el trasfondo, el por qué acontecieron las cosas. Pero lo que dio a entender Job era, si él le dio la gana, y perdónenme la expresión, de quitarme lo que tenía, él tiene todo el derecho. Aunque nosotros no sabemos mejor dicho, que no fue Dios quien destruyó, fue el diablo por causa de los principios que él violó. Que el temor que él tenía, ¿cuál era el temor? El temor a perder todo y aún su familia. Y por causa de que él se movió en temor, ese temor atrajo todo lo que él temía. Eso lo dice al final del libro de Job. Lo que yo temía me sobrevino. No era culpa de Dios, era responsabilidad de él. Pero aunque no entendía la situación que estaba viviendo, aunque no podía ver perfectamente lo que estaba viviendo, dijo, si él me lo quitó, bueno, él tiene el derecho para quitármelo. Es decir, yo vine desnudo a la tierra, igualito me voy. Y punto y final, se acabó todo. Pero ¿qué tal si a nosotros nos quitaran todo? ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo pensaríamos? ¿Seguiríamos siendo fieles a Dios o comenzaríamos a cuestionar a Dios? Porque en muchas ocasiones cuando nos vemos en situaciones difíciles, comenzamos a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, Dios no es culpable de nada. Aunque Satanás quería verlo, negando a Dios, menospreciando a Dios, blasfemando contra Dios. De la boca de este hombre no salió una mala expresión contra Dios. Y tenía, si podríamos decir, y tomar eso como motivos, tenía todos los motivos para hacerlo. Si podríamos decir, utilizar esa palabra, que tenía todos los motivos para hacerlo, pero no lo hizo. Que se fue mi esposa con otra o con otro. Y comenzamos a blasfemar de Dios. La esposa de nadie se va a ir en el nombre de Jesús. Ni el esposo tampoco. La sangre de Cristo. Pero posiblemente a muchos les ha acontecido. Y empiezan a renegar de Dios. Y no es que sea la voluntad de Dios esas cosas. Ni que Dios pruebe con esas cosas. No es la voluntad de Dios, por supuesto. Ni Dios prueba a la gente con esas cosas. Sin embargo, en situaciones difíciles donde se ve el carácter de la persona, ¿dónde está anclado? ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué está fundamentado? ¿Qué es lo que está creyendo? Si su fundamento está en la arena cuando se encuentra en esta circunstancia, en este momento de adversidades, bye bye, Señor, por aquí es más derecho. Pero cuando la persona está fundamentada en la roca, como dice Mateo 7:24, que ha oído la palabra de Dios, la pone en práctica y se fundamenta en la roca, aunque vengan los vientos, aunque venga la tempestad, aunque venga el problema, la situación adversa, la circunstancia, esa persona va a permanecer firme, estará fundamentado y anclado en la roca. ¿Por qué? Porque ha creído y su vida la ha fundamentado en esa palabra que ha oído. Y ese hombre era Job. Ese hombre era Job. Mire lo que dice el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con todo lo que estaba viviendo, Job decidió mantener su integridad y fidelidad a Dios. Decidió mantenerla. Su fidelidad al Señor, su integridad a Dios. Con todo y esto dice la Escritura que él no pecó. Con todo y eso. Y a veces solamente nos pellizca un zancudo por ahí. Y con la picada de un zancudo pecamos. Hablando exageradamente. Me gusta eso como dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios
despropósito alguno. Miremos lo que dice el capítulo 2, verso 1. Otra vez sucedió cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos a presentarse él también delante del Señor. Esto nos muestra que Satanás continuamente está como acusador delante de Dios. Y así pasa en muchas ocasiones. Llega el padre en la casa y el que encuentra es el hermanito. Fulano hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, así es el diablo. En muchas ocasiones va delante de Dios. Hey, tú eres el padre de esos allá. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Tú viste lo que hizo. Hey, tengo derecho a meter la mano ahí. El diablo fue y se presentó de nuevo, otra vez delante de Dios, y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor diciendo: de recorrer la tierra y andar por ella. Es decir, yo sé toda la información: quién es el que anda en pecado, quién es el que está desobediente, quién no se somete a nada. Yo tengo todo el reporte, y no es porque el diablo es omnisciente y omnipresente. Recuerde que el diablo trabaja con espíritus demoníacos. Hay demonios que se le llaman los espíritus familiares, que son los que conocen la historia de cada familia. Y ellos llevan el reporte a Satanás. Dan el reporte, dan la información de todo. Las condiciones que está la familia, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada a la familia. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Mire lo que dice. Y respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero respeta su vida. Y salió Satanás de delante del Señor e hirió a Job con una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomando un toalla para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y le dijo entonces su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El completo. Pierde todo. 10 hijos el mismo día. Pero después le viene una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y para completar el paquete, la mujer que tenía como esposa se le voltea y comienza a decirle: maldice a tu Dios y muerte. Es decir, mira la sarna que te pegó tu Dios. Sabemos que Dios no enferma, sino el diablo. Mira la sarna que tienes. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Todavía vas a mantener tu integridad con todo lo que te ha pasado? Con todo lo que has vivido, ¿vas a seguir siendo íntegro y fiel a tu Dios? Maldícelo y muérete ya. Imagínese, hermano, habiendo perdido todo, aún una sarna. Y déjame decirle que alguien que tenía sarna o lepra no podía andar normalmente entre el pueblo. Ahora tenía que estar aislado. Pero el diablo le dejó a la mujer ahí para decirle: maldice a tu Dios y muérete, deja de ser íntegro a Dios. Y por eso leímos, para poner fundamento, Job capítulo 13, verso 15, donde el mismo Job dice: aunque Jehová me matare, en él voy a esperar. Es
Es decir, si Dios permite que me maten esta noche, igualito que me maten, pero yo seguiré esperando. Seguía siendo íntegro con todo. Si Él determina quitarme la vida hoy, eso es lo que estaba queriendo decir. Si Él determina quitarme la vida hoy, que lo haga. Pero yo voy a seguir esperando en Él. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria. Ahí estamos viendo el carácter de un hombre íntegro, un hombre que sabía dónde estaba parado. Y aunque había perdido todo y tenía a la mujer ahí que le decía, maldice a Dios y muérete ya, él determina decir, aunque Él me mate, me destruya y me elimine aquí de una vez, yo voy a seguir esperando. Él va a tener que hacer algo. Ay, santo, gloria a Dios. Él va a tener que hacer algo. Él va a tener que hacer algo. Y si no lo hace, bueno, y me quitan la vida aquí, hasta aquí llego, no importa. Pero sigo siendo, es decir, llevo mi integridad hasta la sepultura. Y a veces por un pecado dejamos de ser íntegros a Dios. Por 3 lochas dejamos de ser íntegros a Dios. Por una mujer o por un hombre dejamos de ser íntegros a Dios. Por cualquier cosita. Pero mire todo lo que le pasó a este hombre. Y sin embargo, él se mantuvo íntegro al Dios que lo había llamado. Integridad a Dios. No podemos cambiarlo por un plato de lenteja, por cualquier oferta del diablo, por cualquier tentación. No, mantener la integridad a Dios. Por encima de lo que podamos vivir y experimentar, seguir siendo fieles a Dios hasta el día que suene esa trompeta y nos vayamos para el cielo. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Él, ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice el verso 10, ya para terminar. Y él le dijo, tú hablas como habla cualquiera de las mujeres necias. ¿Tenía motivos Job para negar a Dios? No, hombre, le sobraban. Sin embargo, consideró las palabras de su esposa en ese momento como necedad. Si recibimos el bien de Dios, el bien que Dios nos envía, nos recibiremos también el mal. En todo esto no pecó Job, ni siquiera de palabras. En todo esto no pecó Job, ni siquiera de palabras, sino que se determinó, en Él voy a esperar, aunque me matare, voy a seguir esperando a Dios. Amén. Así que por encima de las circunstancias y lo que podamos vivir, en Él tenemos que seguir confiando, seguir esperando y seguir accionando en nuestro Dios eterno. Para siempre, hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Y lo dejamos hasta allí.